Cuando caes, Dios revela su fuerza transformadora, sustento divino en momentos inesperados. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel vivía momentos de tensión y conflictos internos. Aquel tiempo, cerca del año 1020 a.C., fue testigo del ascenso de un joven pastor llamado David, quien había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel. Este joven valiente se hizo famoso por derrotar al gigante Goliat, siendo aclamado por el pueblo, mientras su reputación crecía como un guerrero indomable. Pero la gloria atrajo la mirada celosa del rey Saúl, quien, atemorizado por la popularidad de David, comenzó a odiarlo y a buscar su muerte. Huyendo de la ira de Saúl, David llegó a la desolada cueva de Adulam. Allí, la oscuridad y la humedad parecían abrazarlo, reforzando el sentimiento de desesperanza que lo envolvía. Se sentó en una roca fría, cuestionando su destino entre ecos de la fama pasada, sintiendo que la unción de Dios podría haberse desvanecido. ¿Acaso el joven que una vez fue elegido por Dios solo era un fugitivo en la sombra, perdido en la cueva de sus miedos? Sin embargo, en esa cueva oscura, la providencia de Dios comenzó a trabajar de maneras inesperadas. Los descontentos, los débiles y los marginados de la sociedad escucharon rumores de que el valiente David se encontraba allí, y contra todo pronóstico, comenzaron a acudir en masa, buscando refugio y propósito. Así fue como David formó un grupo heterogéneo de hombres quebrantados, quienes, a través de su dolor compartido, comenzaron a unirse bajo su liderazgo. Este grupo no solo se convirtió en una banda de refugiados, sino en una comunidad que reflejaba los valores de lealtad, fe y esperanza, buscando redención en medio de la agonía. David, consciente de su responsabilidad, se dedicó a buscar la dirección divina. Cada día, en la soledad de la cueva, ofrecía oraciones fervientes buscando respuestas. Aunque la sombra de Saúl lo acechaba, sentía que un rayo de luz comenzaba a filtrarse en su corazón. Cada oración que elevaba era como una piedra en un lago, creando ondas de esperanza que despejaban la neblina alrededor de su destino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Las paredes de la cueva comenzaron a resonar con la voz de David, mientras el liderazgo se convertía en un desafío monumental. Con cada decisión hecha, sentía el peso de la vida de estos hombres empujando su espíritu. La angustia e incertidumbre lo llevaban al límite, haciendo que cuestionara su propósito. Sin embargo, cada noche, en la penumbra, un susurro en su corazón le recordaba que, a pesar de la tragedia presente, el plan de Dios aún estaba en movimiento. Las sombras de la cueva no podían borrar la promesa divina. Una noche, mientras las antorchas temblaban y el eco de sus pensamientos reverberaba por las paredes de piedra, David se dio cuenta de que su caída había sido el inicio del levantamiento. A medida que la historia de su vida se entrelazaba con el destino de sus hombres, el futuro se tornaba más brillante. En el viaje hacia lo desconocido, Dios seguía siendo su refugio. Estaba David más cerca de su verdadera coronación de lo que jamás había imaginado, incluso desde las profundidades de la cueva. Su corazón palpitaba con la esperanza de que, de alguna manera, la gloria de Dios podría ser revelada incluso en los lugares más oscuros. Aquel ser humano, hecho de fragilidad, podría convertirse en la figura de fortaleza que Dios había planeado desde el principio. Mientras las horas transcurrían en la cueva de Adulam, David se sumía en la profunda reflexión sobre el futuro. Los hombres que lo rodeaban estaban cansados, desalentados y, sobre todo, necesitados de esperanza. Sin embargo, a través de las sombras, David sintió el ardor de un propósito divino que le instaba a levantarse y guiar a su pueblo, a esos guerreros que, al igual que él, habían sido despreciados por el mundo. Una noche, una voz entre sus hombres resonó en medio del silencio. ¿Por qué hemos de quedarnos aquí, esperando a que Saúl nos encuentre y nos destruya? Luchemos. Vamos a enfrentar nuestros miedos. Las palabras del guerrero despertaron un eco en el corazón de David. Con una reverencia profunda, levantó la mirada hacia el cielo estrellado y, en ese instante, la palabra del Señor le llegó con una claridad renovadora: no temas ir a enfrentar a Saúl, porque yo estaré contigo. David se sintió impulsado a actuar. Era el momento de demostrar que, aunque la cueva parecía ser un lugar de derrota, en realidad era el escenario de un levantamiento. Lleno de determinación, reunió a sus hombres y les habló con fervor: hermanos, sabemos que nuestro Dios es poderoso.
No podemos permitir que el miedo y la desesperanza definan nuestro destino. Así como Él me ha ungido, seremos un equipo indestructible que contará con la protección divina. Es hora de levantarse. A medida que David pronunció estas palabras, se sintió una energía sobrenatural. Los hombres que una vez fueron desalentados comenzaron a alzar sus voces en alabanza. La cueva se iluminó con la fe renovada de aquellos hombres valientes. Cada rayo de esperanza emergió como una antorcha en la oscuridad, disipando las sombras del temor. Vamos a enfrentar a Saúl, gritaron al unísono, llenos de valor, pero este llamamiento a la acción también trajo consigo el peso de la realidad. Saúl no iba a renunciar tan fácilmente. Las noticias de que David y su grupo estaban activos pronto llegaron a oídos del rey. Sumido en una profunda ira y celos, Saúl reunió a su ejército, decidido a aniquilar a la amenaza que representaba su antiguo siervo. Mientras tanto, David y su grupo de guerreros se preparaban. En la vigilia ante la inminente batalla, David se aferraba fervientemente a la promesa divina. El Señor me ha prometido que seré rey, se repetía una y otra vez. Él me guiará y me protegerá. Ninguna fuerza puede prevalecer contra el ungido de Dios. Aquella noche, mientras los hombres reposaban, David se retiró al interior de la cueva, buscando la soledad. Su corazón estaba angustiado por lo que estaba por venir, la batalla, la violencia y el miedo. En un profundo suspiro, clamó al Señor, dame, oh Dios, la misma valentía que diste a mis hombres. Ayúdame a recordar tu fidelidad, no solo en los momentos de plenitud, sino en la adversidad. En esos momentos de anhelo, sintió que la presencia de Dios se acercaba a él, como un manto de paz en medio de la tormenta. Vislumbres de la victoria danzaban en su mente, los poderes de la oscuridad sucumbían ante la luz del propósito de Dios. Mientras David oraba, un pensamiento profundo cruzó su mente, este es solo el principio, Señor. No solo me salvas de la muerte, sino que estás formando a un rey en este corazón quebrantado. Finalmente, un indicio de lo que vendría, el destino de David no solo se hallaba entre sus manos, sino en la voluntad de Dios. En la penumbra de la cueva, la fe y el destino se entrelazaban. Con cada latido, la certeza se fortalecía, estaba forjándose un camino hacia la realeza, y el corazón de David latía al ritmo del plan soberano de Dios. Así concluyó la noche, pero el amanecer traería consigo una nueva oleada de desafíos. En su mente, resonaba una pregunta que cambiaría el curso de su vida: ¿cómo será revelada la gloria de Dios en mi mayor tribulación? Era hora de enfrentar no solo a Saúl, sino también la profunda razón de su llamado. La historia de la salvación de Israel y su verdadero propósito apenas comenzaba a desvelarse. A la luz del nuevo día, la cueva de Adulam parecía más viva, aunque el desafío de la batalla se cernía sobre David y sus hombres como una tormenta inminente. La brisa suave traía consigo un naguar en el aire, un llamado ancestral en el corazón de cada guerrero. Mientras las sombras se disipaban con el sol naciente, David sintió un nuevo fervor brotar dentro de él. Hermanos, gritó, con la firmeza de un corazón ungido, hoy es el día en que se revela nuestra fe a través de nuestra valentía. Recordemos las promesas del Señor, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro socorro en las tribulaciones. No temamos, porque con nosotros está el Dios de los ejércitos. Al son de sus palabras, el grupo comenzó a armarse. Las espadas eran desenvainadas y los escudos levantados, reflejando el brillo del sol en su superficie. Cada guerrero entendía que la batalla no solo era contra Saúl, sino contra un futuro incierto, una lucha por la esperanza y la identidad de una nación. Mientras se preparaban, David seguía buscando guía. Se alejaba de sus hombres para elevar oraciones por sabiduría y dirección. Señor, imploraba, salva a tu pueblo, y si es tu voluntad, usa este encuentro para manifestar tu gloria. Tú eres el que da la victoria y sella el futuro con tu presencia. En ese momento de clamor, el Espíritu del Señor descendió sobre él, sueños de conquistas y visiones de la gloria futura comenzaron a llenarle la mente. Como el ungido de Dios, pensó, no estoy solo en esto. El mismo poder que guió a Moisés a través del desierto, a Josué a la tierra prometida, está conmigo. La atmósfera entre los guerreros era palpable, cada uno sintiendo la presión y la angustia, pero también una chispa de expectativa. Comenzaron a entonar al unísono un cántico de guerra, su voz poderosa resonando en las paredes de la cueva, creando ecos de unidad y fortaleza. David sabía que este era un momento crucial, un momento donde el cielo podía abrirse y, quizás, un destino nuevo fuera abrazado. Cuando se avistó la nube de soldados de Saúl aproximándose, un silencio profundo se posó sobre el grupo. Cada hombre sentía el peso de la inminente confrontación, pero David no titubeó. Mirando a su alrededor, vio en sus rostros el reflejo de su propia determinación. Ahora, guerreros de Israel, no peleamos solos. Hoy, el Señor nuestro Dios hará maravillas entre nosotros.
A medida que se acercaban, la atmósfera se tornó electrizante. David recordó las palabras del Salmo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 27, 3. Sabía que, a pesar de la evidente superioridad del ejército de Saúl, la verdadera batalla no se ganaba con armas, sino con fe. El estruendo de los cuerpos chocando resonó como un trueno. Sables chocando, gritos de valentía y la bandera de la fe ondeando en el viento. Entre el fragor de la batalla, David se movía como un ungido, rápido y certero, evitando cada golpe. Era como si la mano de Dios guiara su camino, haciendo que los hombres a su alrededor sintieran el aliento de libertad en medio del enfrentamiento. Mientras avanzaba, una figura imponente se alzaba ante él: Saúl, su mirada llena de odio y resentimiento, su espada lista para la defensa. En ese momento clave, David se detuvo y, con una voz que contenía la autoridad de lo divino, proclamó: Saúl, yo no vengo a hacerte daño, sino a cumplir el propósito de Dios. La mirada del rey titubeó. Allí, a la sombra de la guerra, la palabra de Dios aún podía sembrar semillas de esperanza. David sabía que hoy se estaban cumpliendo las profecías sobre su vida. La relación entre él y Saúl era la manifestación del plan soberano que Dios había tejido desde el principio. En el fragor del combate y en medio de las llamas de la guerra, en el corazón de David vibraba la certeza de que este momento no era un final, sino un nuevo comienzo. ¿Cómo puede ser, Señor, que en este lugar de derrota parezca que la victoria está a nuestro alcance?, se preguntó, y a medida que la batalla continuaba, la audacia de David se volvió aún más fuerte. Cada golpe, cada palabra, afianzaba su fe y lo preparaba para lo que Dios revelaría como el siguiente capítulo en su camino hacia la realeza. La verdad de su llamado brillaba intensamente, anticipando la gloria de Dios manifestada en medio de su prueba. El estruendo del desafío resonaba, pero en el corazón de David nacía una pregunta, resonando tan clara como el eco de un trueno: ¿cómo usará Dios este día para liberar a su pueblo y revelar su gloria? Las palabras vibraban en su mente, conjurando una expectativa divina. La historia de Israel y su futuro apenas comenzaba a desvelarse. El enfrentamiento avanzaba en el corazón de los valles, y entre el estruendo de las espadas y los gritos de sus hombres, David sintió el peso del destino sobre sus hombros. Aunque se enfrentaba a Saúl, el rey que había sido su protector, ahora era su enemigo. El rostro de Saúl, pálido y tenso, revelaba una tormenta de emociones. El conflicto interno del rey era tan devastador como el combate que se desataba alrededor de ellos. Saúl, exclamó David, su corazón clamando por redención, si verdaderamente has sido llamado por Dios, ¿por qué persigues mi vida? Recuerda, Él te eligió a ti como rey. El rey se detuvo, y, por un breve instante, la furia en sus ojos se tornó en confusión. Los soldados, atónitos, se detuvieron al escuchar la invocación del joven ungido, la voz de David reverberando con una mezcla de desafío y compasión. Era como si un viento fresco soplase entre ellos, trayendo consigo un destello de esperanza en medio de la lucha. La batalla, que había comenzado como un estallido de violencia, ahora parecía haberse convertido en un testimonio viviente de la gracia de Dios. David sabía que su enfrentamiento no se limitaba a una lucha física, sino que era un enfrentamiento espiritual. No vengo a pelear por un trono, continuó David, sino a cumplir el propósito divino. Dame la oportunidad de mostrarte la misericordia del Señor. Las palabras resonaron en el aire como un eco que viajaba más allá de lo físico. Saúl, por un momento, paró su avance, parpadeando allí, como si las palabras de David hubieran penetrado la armadura de su ira. Es posible que aún exista en ti el deseo de paz, musitó, restaurando la tensión en el ambiente. Los hombres de David, cautelosos pero esperanzados, sentían el cambio en la atmósfera. En ese instante, la memoria de las bendiciones pasadas y los caminos trazados por Dios infiltraron el corazón de los guerreros. Recordaron las victorias de Dios en tiempos de desesperación, como cuando el mar se abrió para Moisés o cuando las murallas de Jericó cayeron por la fe de Josué. Cada historia resonó en su ser, la batalla se transformó. En el fragor del conflicto, el ruido de la guerra se redujo a una murmullante expectativa. David, sintiéndose fortalecido por la presencia del Señor, insistió: deja que el Dios de nuestras ancestras florezca en este lugar. Pidamos a nuestro Dios hacer un pacto de misericordia, en vez de continuar este ciclo de odio. Al escuchar esas palabras, un viento de duda recorrió los rangos de Saúl. Las voces de sus leales soldados empezaron a fluir como ríos de confusión, cuestionando su lealtad y el precio de continuar con la persecución. Estamos buscando una victoria en la destrucción de lo que Dios ha ungido, murmuraron entre ellos. El corazón de Saúl comenzó a vacilar, atrapado en la balanza de la justicia y la salvación. David, reconociendo la lucha interna, se arrodilló en la tierra polvorienta, levantando sus manos al cielo. Señor,
A ti clamo no solo por mí, sino por el rey que una vez ungiste. Manifiesta tu salvación en medio de este pueblo, y si es tu voluntad, que esta batalla no termine en sangre, sino en redención. Los guerreros, tanto de uno como de otro lado, contemplaron la escena. Esa súplica resonó más que el sonido de las espadas, sembrando semillas de reflexión en cada corazón presente. Los ángeles que estaban en la batalla espiritual aguardaban, listos para actuar conforme al clamor del justo, y mientras David permanecía arrodillado, la voz del Señor comenzó a resonar en el corazón de su pueblo. Él reveló un plan que trascendía el entendimiento humano, que transformaba la enemistad en un camino hacia la reconciliación. ¿No era esta la misma obra que Dios había prometido a través de los tiempos? Una vez más, el pacto entre Dios y su pueblo se vislumbraba, desvelando la esperanza en los tiempos oscuros. De veras, Señor, ¿es en este lugar de guerra donde mostrarás tu gloria?, se preguntó David mientras su espíritu se inundaba de anticipación. La respuesta aún permanecía velada, y el desenlace de esta conmoción se gestaba en los caminos del Eterno. La historia de Israel, cargada de promesas y desafíos, aguardaba un nuevo amanecer. Y así, la verdadera confrontación no era simplemente entre dos hombres, sino entre el cielo y la tierra, donde el Todopoderoso estaba a punto de revelarse en maneras que cambiarían para siempre la historia. ¿Qué plan soberano estaba por cumplirse para liberar a su pueblo de las cadenas de la guerra y el resentimiento? La respuesta aguardaba en el horizonte, tejida por la mano de Dios en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar su voz. Mientras la tensión en el aire se palpaba, el silencio, imponente y sobrecogedor, envolvía el campo de batalla. Era como si el mismísimo cielo hubiera detenido su regenerar para contemplar la escena. David, en la postura de sumisión ante su Dios, cerró sus ojos y abrió su corazón a la dirección divina. La multitud atenta sentía la transformación en su interior, zumbidos de conmoción recorrieron las filas. Saúl, ante ese espectáculo de fe auténtica, sintió que el peso de su corona se volvía más pesado que la espada que portaba. Recordó aquellas épocas doradas donde su espíritu había estado conectado con Dios, cuando la música de David lo había sanado de sus tormentos. ¿Acaso ha llegado el tiempo en que una sola voz pueda entrelazar el destino de un reino?, se preguntó mientras su corazón luchaba con la angustia y el arrepentimiento. En ese instante, una presencia inconfundible parecía descender. Desde los cielos, resplandece una luz que iluminó los rostros de los guerreros. David, en medio de su súplica, experimentó una radiante paz que no podía ser descrita, como si el mismo Dios estuviera susurrando a su alma. Este es mi siervo, el ungido, resonó una voz poderosa dentro de él, haciéndolo temblar de asombro y fervor. Un rayo de esperanza se extendió entre los hombres que presenciaron el dolor del rey, y comenzaron a murmurar entre ellos. Podemos elegir otro camino, decía uno. La gracia de Dios está sobre este joven, insistía otro. Mientras tanto, los corazones de los hombres de Saúl comenzaron a romper con la lealtad ciega al rey, plantando la semilla de un nuevo propósito. Todo el campo parecía sintonizado con el clamor eterno. Saúl, mira a lo alto, gritó David, su voz repleta de fe. Mira cómo el cielo se abre ante ti, un testimonio de la gloria de nuestro Dios. Él desea reconciliarnos, no dividirnos. No hay victoria en la destrucción, solo redención en su amor. Y en esa llamada, los ecos de la historia bíblica comenzaron a resonar, los sacrificios de Abraham, la fe de Ruth, la liberación de Moisés. Un manto divino envolvía el entorno, donde aquellos que habían jurado lealtad se encontraban en el umbral del perdón. Saúl, con la mirada perdida, se dio cuenta de la magnitud de su propia lucha. Su corazón, desgarrado entre la ira y el asombro, parecía entrar en un estado de trance. «Oh, David, ¿qué has hecho?», susurró, su voz casi ahogada por la vulnerabilidad. Los hombres apretaban entre la multitud. Para Saúl, esa voz significaba un ultimátum, un camino que requería valentía y humildad. Mientras el tiempo transcurría, un viento suave comenzó a soplar, como un recordatorio de que en las manos de Dios, el cambio puede ser inminente. Aquellos que sostenían espadas se vieron desarmados por la grandeza de Dios. Mi siervo, prosiguió David, siembras la posibilidad de paz en lugar de guerra. No somos enemigos, sino parte del mismo plan. El propósito de nuestro Dios es más grande que nuestras disputas. Saúl, sintiendo el roce del poder del Espíritu, cayó de rodillas. He pecado contra Dios y contra ti, exclamó, su corazón quebrantado, viendo claramente la ofrenda del perdón. En ese acto de humildad, el ambiente se llenó de asombro y reverencia. Los guerreros presenciaron un momento que podría restablecer no solo un reino sino la unión de un pueblo. La nube de incertidumbre comenzó a levantarse, y un renovado sentido de propósito se apoderó del grupo. El rey se arrodilla ante el ungido, resonó la voz del pueblo, transformando la hostilidad en reconciliación,
el odio en amor, mientras en el horizonte una sombra se disipaba lentamente, una certeza emergía. Sería este el inicio de una nueva tierra prometida, donde el amor y la gracia de Dios prevalezcan por encima de todo. Así, entre tañidos de corazones de piedra que se volvían carne, quedó una pregunta en el aire. ¿Viviréis en paz ahora, o la historia se repetirá, preparando el camino para la llegada de un nuevo rey que traiga unidad? La respuesta estaba sembrada como una semilla en sus corazones, aguardando florecer en un camino divino que aún estaba por revelarse. La luz del cielo parecía concentrarse sobre el campo de batalla, pintando un cuadro de purificación. Mientras Saúl permanecía de rodillas, David se adelantó, sintiendo la urgencia de la nueva atmósfera. Su corazón se llenó de compasión, y, observando a su rey, se dio cuenta de que el perdón tenía un precio que debía ser pagado. Rey Saúl, comenzó David, con una voz que resonaba como el eco de aguas tranquilas, la compasión de nuestro Dios es más grande que cualquier temor. Permíteme llevarte a nuevos senderos. Permíteme ser el vaso a través del cual el Señor hable a tu corazón y restaure tu reino. Las palabras de David resonaban como un bálsamo sobre un pueblo cansado. Las espadas, que un momento antes estaban listas para el combate, se mantuvieron suspendidas en la indecisión. ¿Acaso su gracia puede aceptarnos nuevamente? Murmullos de esperanza comenzaron a entrelazarse entre los hombres, el tiempo pareció sostenerse, mientras los hombres de Saúl, luchando con sus propias lealtades, sentían que el peso de la elección caía sobre ellos. ¿Nos quedaremos en el odio?, preguntó uno, su voz quebrantada. ¿O alzaremos nuestra mirada a la luz, donde hay redención? Esa lucha interna revelaba la fragilidad del corazón humano. Los guerreros comenzaron a mirar a su rey, a la figura que había encabezado la batalla, ahora envuelta en humildad. Las palabras de David se adhirieron como semillas sembradas en tierra fértil. El cambio ya era inminente, apenas, un susurro en el aire, como la promesa de lluvia después de una larga sequía. David vio las miradas de sus compañeros. Una fe auténtica estaba germinando. Es en la debilidad donde cribamos la fortaleza, continuó David. El Egipto que vemos en Saúl, arrastrado por la amargura del pasado, puede ser enterrado bajo el yugo de la libertad. La vida florecerá en nuestros corazones, si juntos decidimos seguir la senda de la paz. Las caras de los hombres comenzaron a despuntar en luz. Algo nuevo surgía entre ellos, un sentido de propósito renovado. Con cada palabra de David, se evidenciaba que el conflicto no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla espiritual que se libraba en el corazón de cada hombre. Saúl, levantando su rostro, vio no solo la fe en el joven que había ungido, sino también la esencia de un nuevo pacto divino gestándose. ¿Puedo, oh David, ser perdonado? ¿Puede un rey caído en sus propios temores levantarse para fortalecer un pueblo quebrantado? Su voz, llena de desesperanza, buscaba respuestas en el joven pastor que había llegado a ser su rival. Con el Señor, todo es posible, respondió David, su mirada llena de convicción. No temas, pues una nueva historia se teje hoy en este día. Acepta la gracia de Dios, y tus pasos serán guiados. El verdadero poder no radica en el reino que posees, sino en la tierra que caminas con un corazón restaurado. Una sombra atravesó el rostro de Saúl mientras la verdad lo abrazaba, y por primera vez, en un instante sagrado, sintió la libertad que solo la sumisión a la voluntad de Dios puede traer. Mi tiempo no ha terminado, murmuró, y en su voz había una tímida súplica que resonó en los corazones de todos. La atmósfera se llenó de un fervor inexplicable, como si el mismo cielo decidiera bajar a presenciar un momento de redención. Y así, entre lágrimas de transformación y suspiros de esperanza, un eco se levantó en el aire. Un nuevo pacto forjamos hoy. Pero de repente, como un relámpago en un cielo despejado, una advertencia recorrió el campo. En el fondo de la montaña, un grupo de filisteos observaba con avidez, su líder con un aspecto amenazante, una sombra de guerra que aún no se había desvanecido. ¿Pueden realmente nuestros corazones ser unificados?, preguntó David, ahora con voz temblorosa. ¿Qué sucederá cuando la paz que forjamos se enfrente a la amenaza de aquellos que desean el caos? La lucha no ha acabado, el enemigo acecha aún más que antes. En una unión de miradas, la certeza de que el plan de Dios estaba en marcha se volvió evidente. Este enfrentamiento no es solo nuestro sino de generaciones, comentó David mientras cada guerrero se preparaba, y el triunfo saldrá de la sangre y la entrega. Así, la sombra del peligro descorría a la luz de la reconciliación, y el cielo comenzaba a iluminar la verdad sobre el futuro. Revestíos de la fe, mis hermanos, que pronto revelaré los propósitos eternos de nuestro Dios, exclamó, sintiendo que no solo desafiaban a un enemigo, sino que se adentraban en un capítulo que revelaría la profundidad del amor divino. En ese instante, las miradas de todos se dirigieron al futuro incierto,
con la promesa de una batalla que definiría su destino y la magnitud de la obra redentora que Dios tenía reservada para su pueblo. ¿Sería esa la prueba final antes de que la verdadera unidad emergiera? La verdad estaba a punto de desfenestrar todas las operaciones del mal, y pronto, el corazón de un pueblo se alzaría en nombre de aquel que ha prometido salvación. La brisa que acariciaba el campo de batalla traía consigo no solo la fragancia de la tierra, sino una sensación de incertidumbre. David miró a su alrededor. Los rostros de sus hombres reflejaban la lucha interna y la expectativa palpable de un cambio profundo. La luz que antes simbolizaba la guerra ahora se veía transformada en un faro de esperanza, dirigido por el corazón mismo del Creador. «Hermanos», exclamó David, levantando su voz, que reverberaba como un trueno en el silencio tenso. «Hoy nos enfrentamos a más que una amenaza física. El enemigo que acecha en las sombras busca dividirnos, sembrar dudas y llevarnos de nuevo a la oscuridad. Pero, ¿no nos ha prometido nuestro Dios que, aunque podamos caer, su mano nos levanta?» Los guerreros comenzaron a murmurar entre sí, recordando las palabras del Salmo que hablaba de cómo el Señor es su luz y su salvación. La esperanza les llenaba el alma, a medida que sus corazones temerosos comenzaban a calentarse con la urgencia de la unidad y la fortaleza. Entonces, el líder filisteo, un hombre de imponente estatura y mirada desafiante, salió de la penumbra, como un león que escanea a su presa. «¿Dónde está tu Dios, David?», retó, su voz resonando con un desprecio que atravesaba el aire. «¿Cuál es la fuerza que te sostiene en momentos de debilidad? ¿Crees que un rey caído como Saúl puede levantar a un pueblo? Vuestra fe es un chiste ante mi espada». Saúl, aún visiblemente quebrantado, se levantó con una determinación renovada. «Yo puedo ser un rey despojado, pero no estoy solo», clamó, su voz resonando con la verdad divina. «No temeré a los que buscan nuestra caída, pues el Señor es mi fortaleza. Y si me ha permitido conocer la redención, con mayor razón puede a cada uno de ustedes, porque en su gracia hay poder». El suelo pareció temblar ante la declaración de fe de Saúl, y los hombres a su alrededor comenzaron a levantarse, sus corazones palpitando al unísono. «Si hoy es el día en que nos enfrentamos a un enemigo, será el día en que nuestro Dios se manifestará en medio de nosotros», añadió David, con un fuego en su pecho que iluminaba el sendero de la batalla que por delante tenían que combatir. Justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un viento fuerte sopló del sur, como un recordatorio del Espíritu de Dios que acompaña a su pueblo en la batalla. «Mirad hacia el cielo», dijo David, «pues nuestra ayuda proviene de allí. El que nos ha guiado hasta este día, también nos guiará a la victoria». Con un resplandor de fe gestándose en sus corazones, los hombres comenzaron a alzar sus espadas hacia el cielo, clamando por el poder del Altísimo. La atmósfera vibraba con un espíritu de unidad y resistencia. «Estamos listos, oh Dios, no para el odio, sino para la salvación y la liberación. Levanta un estandarte en medio de nosotros y desata tu mano poderosa». Resonó la voz unida de la multitud, era un grito de guerra y de esperanza como jamás se había oído. En ese momento, cada hombre comprendía que estaba haciendo más que pelear, estaban tejiendo un nuevo destino para su pueblo. Las sombras ahí en la montaña sentían la presión de la luz que se levantaba. «Recordad», dijo David, «que nuestro Dios ya nos ha prometido un futuro. Un futuro donde el quebrantado es restaurado, donde el caído se levanta. Aunque peleemos hoy, el verdadero ensayo es espiritual. En nuestras manos sostenemos la fe, esa fe que mueve montañas». Mientras se preparaban para el enfrentamiento inminente, una sombra oscura se retiraba entre los árboles, un símbolo del desánimo al que el enemigo acudiría. Pero, en el alma de cada guerrero, un nuevo entendimiento comenzaba a arraigarse. Incluso en el fragor de la batalla, Dios revela su fuerza transformadora, y antes de que el primer choque de espadas resonara, David recibió una revelación, un destello de comprensión que podía cambiar el rumbo de todo. La mirada de su pueblo seguía hacia él, y en ese instante sagrado, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. «No solo luchamos por nosotros, sino por las generaciones venideras». Entonces, alzando su voz por encima del mar de incertidumbre, David proclamó: «¿Acaso no hemos sido llamados a ser el pueblo de Dios? En este día revelaré su propósito eterno. Prepárense, porque el camino de nuestra redención comienza aquí y ahora». Con cada corazón latiendo al unísono, el pueblo comprendió que estaban en el umbral de una nueva era. Un capítulo que no solo redefiniría su existencia, sino que dejaría huella en la eternidad. Podría ser, entonces, que el conflicto que estaban a punto de enfrentar era parte del plan divino que desde hace siglos se había tejido. El cielo parecía responder, como susurrando un eco de promesa sin tiempo. El silbido del viento atravesó las líneas de los guerreros, llenando el aire de una expectativa electrizante.
El sonido de espadas desenvainadas resonó como un llamado a la batalla, una sinfonía divina que preparaba el corazón de cada hombre para el enfrentamiento. Los filisteos, confiados en su número y fuerza, avanzaron con pasos retumbantes, pero los ojos de David, iluminados por un ardor celestial, se centraron en el horizonte. «Recordad», gritó, «esto no es solo una batalla entre hombres, es la pelea del Señor. Hoy, Él está en medio de nosotros, y su palabra no volverá vacía». Los guerreros a su alrededor sintieron un fervor renovado, como si una corriente de energía divina fluyera en ellos. A medida que los filisteos se acercaban, David se arrodilló brevemente, su corazón elevado en súplica. «Oh Señor, Dios de los ejércitos, escucha nuestro clamor. Derrama tu poder sobre nosotros, que seamos instrumentos de tu justicia y tu amor». De pronto, el cielo se oscureció y un estruendo de truenos resonó, como si la naturaleza misma se uniera a su causa. Las nubes se reunieron en el firmamento, y el viento giró en espirales a su alrededor. Era una señal de que la batalla trascendía lo físico, era un combate espiritual donde las fuerzas del bien y del mal chocaban. Los hombres de David comenzaron a marchar hacia adelante, cada paso resonando con la certeza de que tenían a su Dios respaldándolos. «Avancemos», clamó Saúl, su voz resonando como un cetro. «Hoy sabemos que el que es por nosotros es más grande que el que está contra nosotros». La primera ola de los filisteos se lanzó al ataque, pero al llegar a la línea de David, una chispa de temor les atravesó. Algunos se detuvieron, sintiendo una fuerza que no podían ver, pero que percibían en cada fibra de su ser. Las armas de los israelitas brillaron al reflejar el rayo que caía, convirtiéndose en un símbolo del poder divino en acción. Las espadas chocaron y la batalla estalló. El clamor de guerra se mezcló con proclamaciones de fe. «Con fe caminamos, con fe peleamos», repetían los hombres de David, mientras el Espíritu de Dios se movía como un torrente en su interior. Cada golpe era una declaración de que no estaban solos, y cada caída resultaba en un levantamiento divino. Mientras el caos reinaba, David sintió que el poder Señor comenzaba a manifestarse de formas asombrosas. Algunos de sus soldados fueron alcanzados, pero, en lugar de ser derrotados, se levantaron con fuerzas renovadas. «Sé fuerte y valiente», les decía David. «De la misma forma que el Señor nos levantó, levantará a otros en su nombre». Fue entonces cuando David decidió buscar un momento de calma. A pesar del rugido de la batalla, se dirigió hacia una elevada colina, donde podía observar todo el campo de batalla. Desde allí, las palabras del Señor resonaban en su corazón. «David, ¿no ves cómo la fe desata el poder de lo sobrenatural?». En ese instante, entendió que la victoria no se trataba solo de derrotar al enemigo, sino de mostrar a su pueblo la fidelidad inquebrantable de Dios. «Que cada hombre sepa que este día es un testimonio de lo que significa confiar plenamente en nuestro Creador», proclamó. «Hoy se derribarán muros, hoy se vencerán gigantes, y nosotros seremos testigos de su gloria». El clamor de la guerra continuó, pero en la esencia de cada soldado brillaba una luz nueva. Su lucha había trascendido lo físico, pues el pueblo de Dios no solo estaba tomando posiciones, estaban redefiniendo sus destinos bajo la soberanía del Altísimo. Mientras la lucha continuaba y la luz del día comenzaba a desvanecerse, David reflejó sobre el camino que aún tenían por delante. Con cada victoria, se acercaban más a desvelar el propósito eterno que Dios había diseñado para ellos. «Este no es el final», anunció. «Es el inicio de la historia de nuestra redención. Prepárense, porque el cumplimiento de las promesas de Dios se acerca». El aire estaba cargado de fe y determinación, y la esperanza renovada de la nación pareció desafiar las mismas tinieblas que se esforzaban por asediarles. En ese momento culminante, David entendió que estaban en el umbral de un tiempo donde cada paso era guiado por la mano soberana de Dios. Y si todo esto formaba parte de un plan mayor, un plan que tendría repercusiones mucho más allá del campo de batalla. Así, con el corazón palpitante y la mirada en el cielo, la fe en lo sobrenatural les impulsó a continuar, mientras ellos mismos comenzaban a asimilar el misterio de su misión divina. ¿Está el Señor, quizás, levantando un testimonio eterno entre las naciones a través de su lucha? La pregunta flotó en el aire, tan palpable como la victoria que ya se vislumbraba en el horizonte. El eco del combate resonaba por todo el valle, un mar de gritos y clangores, mientras los guerreros de David se aferraban a la esperanza que flotaba sobre ellos. Los filisteos, creyendo que la victoria estaba a sus pies, arremetían con furia, pero cada vez que un israelita caía, su sangre no se desperdiciaba. Era un contraste entre el poder del hombre y la fuerza de Dios en acción. David se mantuvo firme, observando desde su altura, su corazón lleno de súplica y alabanza. «Oh, Señor», clamó, «que cada golpe que se imparte refleje tu justicia. Que sean tus manos las que guíen nuestras espadas». Y mientras lo decía,
Sintió una fuerte ráfaga de viento que hizo que la clamorosa batalla disminuyera, como si el mismo cielo escuchara su clamor. De pronto, un estruendo más poderoso que el rugido de la guerra se escuchó, como un trueno divino que resonaba en el alma de cada hombre presente. Las nubes oscuras que antes marcaban el cielo comenzaron a abrirse, y un rayo de luz iluminó la hilera de guerreros que luchaban con valentía por sus vidas y su tierra. «Mirad», exclamó uno de los soldados, señalando hacia el horizonte. Ante sus ojos, una gran sombra se alzó, y con ella, un ejército que parecía venir de lejos. Eran los hombres de Judá, los que habían sido llamados a unir fuerzas en el momento más crucial. «¿No es esto la respuesta a nuestras oraciones?», murmuró David, sintiendo la energía de lo divino revolotear en el aire a su alrededor. Desde el lejano campamento, un coro de hombres se levantó en alabanza, dando gracias a Dios por la victoria que aún no había llegado, pero que ya se sentía en el aire. «Lo que nos es imposible, será posible para nuestro Dios», resonó la voz de un anciano que lideraba a los refuerzos, y cada palabra era una flecha de aliento para corazones cansados. Los guerreros de David, sintiendo el espíritu fortalecedor de la llegada del nuevo ejército, comenzaron a avanzar con renovado vigor. Las espadas brillaban, los escudos relucían, y los gritos de guerra se transformaron en gritos de adoración. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza», proclamaban, mientras los ecos de su fe se multiplicaban en el aire. Los filisteos, desbordados por la súbita llegada de refuerzos, miraban hacia atrás. Su confianza se desvanecía al ver que el miedo atravesaba sus corazones. «¿Qué es esto?», preguntaban entre ellos, sintiendo el pánico crecer como un fuego en sus venas. Fue entonces cuando David, sintiendo el aliento de lo divino soplar sobre su ejército, les dio una instrucción clara. «No persigan con rabia, sino con propósito. Que cada uno sepa que esta batalla es del Señor, y que cada victoria nos acercará más a su propósito». Mientras la contienda se acercaba a su clímax, y cada bando parecía luchar no solo por su vida sino por algo mucho mayor, hubo un momento de silencio. Una instantánea de paz que reveló la anhelante necesidad del pueblo por la intervención de Dios. David, desde su posición elevada, se arrodilló una vez más, no solo como rey, sino como siervo, buscando el consejo divino. «Señor, envía tu ángel para que lidere nuestra batalla, provee la victoria según tu plan». Al pronunciar estas palabras, una luz deslumbrante envolvió a David, llenando el aire de una gloria reconocible. En su mente, pensamientos profundos comenzaron a fluir. ¿Y si esta batalla no solo es por nuestra tierra, sino que cada espada levantada es un testimonio de la grandeza de nuestro Dios? ¿Acaso no estamos, al luchar, cumpliendo un propósito eterno que trasciende generaciones? Pronto, la batalla resurgió, pero esta vez con una determinación renovada. Los israelitas luchaban como si cada golpe resonara por toda la historia, y cada caída se levantara con el testimonio de las generaciones pasadas que confiaron en el mismo Dios. «Hoy, el pueblo de Israel dará testimonio de su fe», gritó David, su voz alzándose como un estandarte sobre el tumulto. Y a medida que la oscuridad del enemigo comenzaba a disiparse, en el corazón de cada hombre surgía la certeza de que de los caídos, Dios levantaría a un pueblo conforme a su voluntad. Las olas de confianza siguieron arrollando, mientras David entendió que estaban en la cúspide de algo mayor, que esta batalla era solo la antesala de un plan divino que cambiaría el destino de muchas naciones. «Y si todo esto no es accidente, sino parte de su propósito soberano», reflexionó. Así, combatiendo y alabando, avanzaron, mientras cada espada en alto se convertía en un símbolo de espera. Podría ser que a través de su lucha, Dios estaba gestando un mensaje de salvación para toda la humanidad, algo que resonaría aún en las naciones lejanas. La pregunta ardía en el aire como el fuego de la batalla, tejiendo los hilos del destino bajo los brazos del Altísimo. Y así, en medio del estruendo de los combates, el pueblo de Israel y su líder, David, se encontraron en la antesala de la victoria, donde fe y determinación danzaban juntas. La lucha contra los filisteos continuaba intensa, pero en cada corazón se avivaba una llama de esperanza. La claridad del propósito había descendido como un manto. «Cada batalla que libramos, mis hermanos, es un tributo a la grandeza de nuestro Dios», clamó David, su voz resonando en el aire como el eco de un trueno. «No luchamos por lo que nos pertenece, sino por un futuro que Él ha prometido. Recuerden el pacto de amor que nuestro Creador ha hecho con nosotros. Hoy será un día de salvación». Los guerreros, inspirados por su fe y el fervor del joven rey, alzaron sus espadas al cielo, un símbolo de unidad. «El Señor es nuestro estandarte», gritaron, cada voz unida formando un coro de alabanza que desafiaba la desolación. Mientras las espadas chocaban y los gritos de guerra se elevaban, la atmósfera cambiaba. Un viento fresco trajo consigo el aroma del cambio, señalando que la mano de Dios estaba en medio de ellos. David sabía que la batalla no era solo física, sino también espiritual. La palabra de Dios prometía victoria,
y esa certeza lo llenaba de valor. Los filisteos pueden ser fuertes en número, pero nosotros somos el pueblo del Altísimo, dijo David. A su alrededor, la multitud respondía con gritos, desbordando valor y fe. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Hoy vemos su gloria. Justo en el momento cuando parecía que la balanza se inclinaba en contra de los israelitas, una nube oscura se dibujó en el horizonte. Al avistarla, un sentimiento de temor recorrió el campamento filisteo. ¿Qué es esto? Un ejército que se acerca, murmuraron. Y efectivamente, eran los hombres de Judá, los aliados que habían escuchado el clamor de auxilio. La llegada de esta nueva fuerza llenó de energía a los guerreros israelitas. Cada soldado sintió como si un torrente de vida fluyera por sus venas. Ahora somos más fuertes, exclamaron, y con renovada valentía se lanzaron contra el enemigo. El ejército de Saúl, aunque en principio devastado, comenzó a concentrar su energía en un solo impulso: luchar con cada gramo de fe y fuerza. David se alzaba entre ellos, su presencia recordándoles que no estaban solos. Adelante, valientes. La victoria es nuestra, porque el Señor va con nosotros. Y así, el cielo se abrió, como si las alabanzas de los hombres ascendieran directamente al trono divino. En lo profundo de su ser, David sentía que el propósito de Dios se cumplía en ese mismo instante. La verdad de que las luchas llevan a proclamaciones de gloria resonaba en su vida y en el destino de aquellos que lo rodeaban. Con un último grito, lanzaron sus cuerpos contra la marea del enemigo. Las espadas encontraban su destino, los hombres luchaban con valor renovado, y al final, la entrega y la fe se convirtieron en el estandarte del pueblo de Israel. Poco a poco, las líneas enemigas comenzaron a ceder, y con cada paso fiado en la promesa de Dios, el pueblo se acercaba a la victoria definitiva. David, en una culminación de fe y acciones, comprendía que no solo luchaban por su existencia, sino por la identidad y el futuro de la nación. «Oh Dios, tú eres nuestro refugio y nuestra fuerza», clamó, mientras veía a los filisteos desmoronarse ante la fuerza divina. La batalla, que había comenzado con la incertidumbre, ahora se traducía en un testimonio de la providencia de Dios. Con una última carga, los guerreros se lanzaron hacia el enemigo, y la victoria se hizo tangible. Los gritos de alegría y liberación se alzaron en el aire, mientras los filisteos se retiraban, ofreciendo al pueblo de Israel una oportunidad de celebración. David, rodeado por sus hombres, se postró ante el Señor, su corazón rebosante de gratitud. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, por mostrarnos que en nuestras debilidades, tú revelas tu fuerza transformadora. Esta victoria es tuya y por ti, seremos siempre recordados. Así, la historia de David y su pueblo resonaría por generaciones como un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Un relato de esperanza en medio de la tribulación, forjado en la fragua del sufrimiento y el triunfo sobre las circunstancias. Por siempre seremos agradecidos, porque nos has levantado de las sombras de la desesperanza a la luz de tu amor. Se alzará un nuevo pueblo, lleno de fe y valentía, que proclamará al mundo la grandeza del Dios que transforma la caída en un levantamiento. Y en la unificación del pueblo, David supo que había solo un principio: la verdadera gloria de Dios se revela cuando, aun cuando caemos, nos levantamos en su poder. Ahora, amados amigos, la historia no termina aquí. Esta es solo una muestra del asombroso poder de nuestro Dios. Te invito a ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias transformadoras de las Escrituras. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora mismo para alimentar el algoritmo y esparcir la palabra de Dios. Inúndanos en la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios en tu vida. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios.